razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré. Amados hermanos, tengan todos ustedes buenas noches. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio en esta noche tener que dar por iniciado ya el culto a nuestro Dios, para alabarle y adorarle, bendecir su santo nombre. Todos, hermanos, vamos a orar. Amado y santo Dios todopoderoso, te agradecemos, Padre bueno, por lo grande y majestuoso que tú eres, Padre bendito. La gloria, la honra es tuya, mi Dios, eterno Salvador. En estos momentos te rogamos, Padre de poder, que tomes, bendito Dios, lo que hemos preparado, Señor, para ti.
Santo Padre, con todo nuestro corazón, Señor eterno, bendice a todos los que estaremos participando en este culto, Santo Padre, y seas tú, Señor, dándonos el entendimiento y la sabiduría, las fuerzas, Señor, y aumentándonos la fe para que cada día, Señor amado, te alabemos y te adoremos con todo nuestro corazón, Señor. Bendice este culto, Señor, de principio a fin. Lo damos para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Alabad a Jehová con todo el corazón, en la compañía y en la congregación de los rectos. Amados hermanos, damos pase al ministerio de alabanza con los coros. Buenas noches, hermanos, qué gusto poder estar con ustedes una vez más y poder alabar al Señor Jesucristo, nuestro gran Dios. Voy a pedirles que me acompañen con estas alabanzas y dejemos que nuestro corazón llegue a conquistar el corazón de Jehová. Amén. Cuentan de un Dios que hizo maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, señal de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, señal de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, de ti caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, y de ti caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del
guerrero. Oh, aleluya. Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues es mi guerra sino la de Dios. Timbal y trompeta sonaré, pues es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Oh, Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues es mi guerra sino la de Dios. Timbal y trompeta sonaré, pues es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 con mi alabanza pelearé, pues es mi guerra sino la de Dios. Timbal y trompeta sonaré, pues es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 con mi alabanza pelearé, pues es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues es mi guerra sino la de Dios. Timbal y trompeta sonaré, pues es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré.
cymbal y trompeta sonaré. Esta es mi guerra si no la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Damos pase a la lectura de la santa palabra de nuestro Salvador. Hermanos, muy buenas noches, les saludo en el amor del Señor. En esta oportunidad vamos a dar lectura de la palabra del Señor, y para ello les voy a invitar a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 4. Amén. La palabra del Señor dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros no vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aún en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Muchas gracias, hermanos. Qué maravilloso es alabar a nuestro Dios, amados hermanos. En estos momentos vamos a seguir con el desarrollo de nuestro culto y damos pase a la oración. Hermanos, buenas noches, les saludo en el amor del Señor. Agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder elevar una oración a Él, pero antes de eso voy a leer en Romanos 8:28 y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Le agradecemos al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido poder dirigirnos a Él. Les invito a cerrar su vista para poder elevar una oración. Gracias, Señor Jesús, te damos por la oportunidad que tú nos das cada día, por tu misericordia que es grande. Gracias porque tú nos amas con un amor entrañable y nos permites, Señor Jesús, dirigirnos a ti.
En estos momentos te pido por cada uno de mis hermanos, por mis pastores, por los hermanos líderes, por los hermanos de la iglesia Rosa de Sarón y de todas las congregaciones, que tú seas, Señor, su amparo y su fortaleza en cada momento de dificultad. Padre Celestial, tú seas su ayudador. Te pido también por el mensaje que tendremos en esta noche, que sea de bendición para nuestras vidas y que quede sembrado en nuestros corazones y podemos aplicar cada día de nuestras vidas lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te agradezco, Señor Jesús, por cada día que tú nos brindas. Padre Celestial, que este culto sea de mucha y gran bendición. En tu nombre, Señor Jesús, seguimos alabándote. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmos 34 nos dice: Cantad a Jehová vosotros todos los santos y celebrad la memoria de su santidad. Damos parte al ministerio de alabanza con los himnos congregacionales. ¿Qué tal, hermanos? Tengan ustedes muy buenas noches. Voy a invitarles a seguirme con los himnos de alabanza y voy a pedirles que abran sus himnarios en la página 101. Lleva por título Estad por Cristo firmes. Página 101. Amén. Amén. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama Rodalís. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la oración. Deberes y peligros demandan grandes son. Amén. Muy bien. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a hacer en la página número 48. Eres limpio en la sangre. Amén. Has hallado en Cristo plena salvación. Eres limpio en la sangre eficaz. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que
Seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y vamos a abrir nuestros himnarios en la página 103. Siempre orad, dice este himno. Amén. Siempre orad, cuando viene Cristo, guarda bien tu corazón, retén firme todo lo que tienes y tendrás tu galardón. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá a recogernos a su celestial mansión. Siempre orad, que soy viniere Cristo, en la lid te halle fiel. Con la espada suya bien empleada, combatiendo en nombre de él. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá a recogernos a su celestial mansión. Siempre orad, no seas imprudente, sin aceite por tu luz. Sin demora toma la promesa de divina plenitud. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá a recogernos a su celestial mansión. Siempre orad con celo y con constancia, ejercítate en la fe, en el ánimo de Jesucristo, y las huellas sigue fiel. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá a recogernos a su celestial mansión. Amén. Bien, amados hermanos, continuando con el servicio a nuestro Dios, en estos momentos ya vamos a pasar a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Todos estemos atentos, hermanos, y dispuestos para seguir escuchando su palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Saluden el amor del Señor. Vamos a meditar la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y si conforme lo van encontrando, por favor, dígame amén para saber que ya lo tienen. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas, que sea fructífera. Nosotros consideramos, Señor, que somos esa buena tierra, que recibimos esa palabra tuya y la ponemos por obra para agradarte en todas nuestras obras, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, meditamos en ella. Amén. 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 Le habíamos ya compartido una porción de Romanos y habíamos explicado el contexto, cómo se da Romanos. De hecho, esta carta lo escribió el apóstol Pablo. Amén. Amén. El apóstol Pablo. Le escribe a la iglesia en Roma, que según muchos estudiosos, Pablo nunca llegó a Roma para fundar la iglesia, a pesar de que él era el fundador. ¿Y cómo la fundó entonces si no había llegado? Entonces, de hecho, no había pues toda la tecnología que ahora hay, celulares y cómo la puede fundar. Pero sí habían discípulos y habían personas que llevaban el evangelio.
Entonces, en una estadía, al parecer él estaba en Corinto, envía también unos mensajeros y empiezan a predicar la palabra de Dios. Entonces, más o menos así llegó la palabra de Dios. Esta epístola a la iglesia que estaba en Roma es considerada como la columna vertebral del Evangelio. Se resume muy bien aquí cuál es el propósito de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz, cómo nosotros alcanzamos su gracia para poder ser salvos. Entonces, es indispensable que todo cristiano no solamente lea la epístola de San Pablo a los romanos, sino que la estudie, medite mucho, porque es la base del cristianismo. Entonces, eso es lo que está pasando. En los primeros versículos del capítulo 1 hasta el verso 15, hace como una introducción de lo que luego va a explicar. Y el verso 16 que hemos leído empieza diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué se tenía que avergonzar del evangelio Pablo? ¿O qué es lo que pasaba? ¿Por qué él tiene que lanzar esta premisa diciendo que él no se avergüenza del evangelio? ¿Habían otras personas que se avergonzaban? ¿O cuál era el contexto? En ese tiempo, acuérdense que se estaba predicando de un Dios que había sido crucificado. Entonces, ¿quién quiere que su Dios sea un hombre que va a ser crucificado? Mi Dios es el invisible. Mi Dios es el sol. Mi Dios puede ser algo que yo pueda ver. Algo que ocasione sentimientos y deseos. Pero ¿cómo vamos a predicar de un Cristo muerto, de un Dios muerto, y que en esa muerte lleva pecados? Y encima de eso, se complicaba la situación porque estaba predicando de un Cristo por el cual él mismo pasaba varias veces por la cárcel, era burlado, era incomodado, y entonces él tiene que comentar esto. Y es su propia experiencia que se narra acá. Esta es la tercera premisa que él lanza de lo que él tiene que hacer o de lo que él es. La primera está en el verso 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La primera instancia en la que Pablo está, dice, yo soy deudor, yo debo. ¿Y de qué era deudor? De una salvación tan grande que había recibido. Entonces él se consideraba que se debe a todo el mundo que no conoce el Evangelio. Yo soy deudor. Si ya yo conocí esto, soy deudor. Acuérdense que el apóstol Pablo era un estudioso muy grande del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Él había sido un fariseo de fariseos, él mismo se califica así. Pero nunca había encontrado en toda la palabra de Dios y en lo mucho que había estudiado, no lo había visto a Cristo. Cuando Cristo se presenta ante él y tiene ese encuentro con Cristo, entonces recién ahí empieza a entender la Escritura y se da cuenta que todo el Antiguo Testamento no habla de otra cosa sino más que de Cristo. Y él se consideraba entonces un deudor porque dice, tremendas cosas que he descubierto. En segundo lugar, en el verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Esto es algo que debería de pasar con todos los cristianos. O sea, en primer lugar, soy deudor. Aquella persona que piensa que no le debe nada a nadie y que no tiene esa responsabilidad de predicar el Evangelio a otras personas que todavía no han sido abiertos los ojos, entonces no es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se considera deudor y quiere que otras personas encuentren también esa luz, la luz del Evangelio. Y él, en primer lugar, reconoce, admite que es deudor, y en segundo lugar, que leemos en el verso 15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Entonces, la segunda condición del apóstol Pablo. Y la tercera, dice, porque no me avergüenzo. ¿Qué se predicaba en ese tiempo? Habían otras religiones, ¿no? En Roma, ¿qué había? Y habían religiones tan fuertes que hacían grandes templos.
Por ejemplo, en Éfeso estaba el templo de Diana. Le habían hecho un tremendo templo. Habían templos gigantes para sus religiones que obviamente no eran correctas, pero la gente había apostado por ello. Y en ese tiempo, él también había predicado en varios lugares donde habían esos templos y él había pasado muy mal. Por ejemplo, en Filipos fue encarcelado. En Tesalónica fue perseguido. Él tuvo que huir por su vida. En Berea tuvo que escapar de contrabando, por decirlo así. En Atenas fue burlado. ¿Qué habla este loco?, decía. En Corinto, su mensaje fue una tontería para los griegos y como que fue un escándalo para los judíos. Entonces, el apóstol Pablo estaba en medio de todas esas religiones, de todas esas formas de vida que tenía la gente, y él venía con un mensaje diferente. Dios, el invisible, se ha manifestado por medio de Jesucristo, quien ha sido crucificado. ¡Qué locura!, decía. Y todo el mundo lo perseguía. No lo podían entender. Entonces él dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué es la vergüenza? Es un estado de ánimo en el cual una persona se siente inferior o se siente en una situación que no es considerado y se avergüenza y dice, sí, me siento mal. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo porque es poder de Dios. No tenía él que avergonzarse del evangelio porque él creía fielmente quién es Dios. Yo sé en quién he creído, dijo. No se avergonzaba del evangelio porque como él había tenido el encuentro con Cristo personalmente, a través de una luz que lo resplandeció y lo tumbó del caballo, se la pasó toda su vida diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se podía avergonzar. Y él mantenía su fe intacta, fiel, tanto así que se había entregado por completo. El apóstol Pablo se había entregado por completo. Y eso es exactamente la definición de la fe. Es cuando tú crees tanto en algo, en alguien, que te entregas por completo. Apuestas tu propia vida por ello. Nosotros estamos apostando nuestra propia vida. Seríamos los más dignos de lástima si en realidad, mira todo lo que hacemos. Y esto de acá es una farsa. Había un teólogo que dijo en alguna oportunidad, yo he apostado mi vida porque Dios existe. Pero si un día yo me despertara en el infierno, seguiría creyendo que Dios existe. Porque ha apostado su vida. Y nosotros hemos apostado nuestra vida. Y el apóstol Pablo había apostado toda su vida. Porque si no, en el primer encarcelamiento nada más, ya se hubiera retirado. Pero él seguía con ello. Y esto no me avergüenza. Algunas personas tenían vergüenza. Oye, otra vez lo metieron preso al apóstol. Está en problemas, está huyendo, está por acá, perseguido. Él quería viajar libremente, pero no podía. Es más, a Roma no pudo llegar. En el verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No podía llegar. Y cuando llegó a Roma el apóstol Pablo, después de mucho tiempo, obviamente, cuando estaba en la iglesia, llegó preso. O sea, la situación de Pablo no fue sencilla. Aquí entonces viene una pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Qué le hemos apostado por lo que realmente creemos? ¿Qué es lo que hemos puesto de nosotros? Si nosotros tendríamos una balanza, entonces la fe me lleva a pensar, ¿le apuesto mi vida a Dios o a mi trabajo, a mi profesión, a mi formación?
Y cuando uno está enfermo, le puede apostar su vida a Dios o a los medicamentos o al doctor. Y nos pasa esto de continuo. Todos los días tenemos que elegir. Y no nos atrevemos a apostar muchas veces nuestra vida al Dios que nos ha dado su salvación. Es que no le apostamos. Pero sí nos podemos llenar la boca diciendo tengo fe. Y sabemos de memoria la definición de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en la práctica no lo desarrollamos así. Y el apóstol Pablo nos está mostrando todo lo contrario. Cuando llegó a Roma estaba preso, había naufragado, el barco casi se hunde, Dios le había revelado y le había dicho que tú y todos los que viajan contigo van a llegar con bien, no te preocupes, Pablo. Llega a una isla, lo muerde una serpiente, pero es que toda su vida estaba simplemente fidelizada a Dios. Eso es lo que quiere decir acá. No me avergüenzo del Evangelio. Yo le aposté todo. Yo estoy seguro, sé en quién he creído. Le he dado toda mi vida. Ese no me avergüenzo del Evangelio quiere decir, yo estoy orgulloso del Evangelio. Sé exactamente qué significa. Ahora, fíjense, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. Pero, ¿qué es lo que hace ese Evangelio? Es un poder de Dios exactamente. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Yo he leído varios libros, no voy a usar la palabra muchos ni varios, ni bastantes, pero sí he leído algunos libros y me cambian mi pensamiento, mi forma de entender, por ejemplo, gestión o administración y me encaminan en una línea. Pero yo no apostaría mi vida por ninguno de esos autores, ¿eh? Es más, todos los días cambian y se actualizan. La palabra de Dios tiene poder. Dice que cada palabrita que cae, como dice en Isaías, es como martillo que quebranta la piedra, lo rompe, cambia la forma de cómo nosotros hayamos sido formados incluso. Yo conocí a Cristo el 20 de enero del año 2000, cuando más o menos tenía 20 años, 22 años. Los 22 años que había vivido antes, yo tuve una formación, tenía un pensamiento, tenía la cultura que mis padres me habían inculcado. Pero conozco a Cristo y se destrozó todo aquello. Y hay una nueva forma de vida, pero tajante. Mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. ¿Quién lo transformó? El Evangelio. Y ese Evangelio entonces, ¿tiene poder? ¿Cómo no va a tener poder si me cambió en absoluto? Todo lo que estuvo de mis 22 años para atrás, lo desestimé. Dejé muchas amistades. Me acuerdo que como que me retiré un poco de la familia también porque me pegaba mucho a la iglesia. Y me quería estudiar, quería meditar más. Cambió mi vida por completo. Ese es el poder de Dios. Y es un poder para salvación, dice, ¿no es cierto? ¿Salvación de qué? De la caída del hombre. El mismo apóstol Pablo narra cómo fue la decadencia del hombre en los versículos 21 al 23. Sígame, por favor. Romanos capítulo 1, del 21 al 23. Son 7 pasos que dice acá de cómo cayó el hombre. Y es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Verso 21. El primer paso. Pues habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios. Sí, lo habían conocido. Adán estuvo con Dios. Conoció a Dios. Algunas personas llegan a conocer a Dios y entran en el camino de la decadencia. Cuidado con ello. Segundo, dice, no le glorificaron como a Dios.
Muchas personas entienden que todo lo que nosotros podemos ver no pudo ser creado por medio de la evolución, no se formó por la evolución, no pudo salir de la casualidad. Y entienden de que hay alguien que es superior que lo ha creado. Pero aún así, no le dan la gloria a Dios. El segundo paso de ese decaimiento es no le glorificaron como Dios. El tercero es ni le dieron gracias. Por eso es que constantemente nosotros practicamos darle gracias a Dios en todo. Ese es el tercero. Si nosotros hablamos de una escalera que el hombre está en el pedestal más alto, que es el séptimo escalón, conoció a Dios, no le dio la gloria a Dios, no le da las gracias. Y piensa que todo lo que tiene es gracias a Él. Por eso es que no le da gracias a Dios. Cuarto, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y el hombre empieza a creerse inteligente y a pensar y a razonar y a darle una justificación a todas las cosas que existen. Esto se ha hecho de esta forma. La ciencia, que tenemos que trabajar más en ello, me indica que debemos de andar por este camino, y empieza a hacer sus propios razonamientos. Y la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Estamos en el cuarto escalón del decaimiento, el quinto, en el mismo verso 21. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Sí había ese deseo, en algún momento había ese deseo. Yo lo comparo como cuando a un niño le empiezas a enseñar las cosas de Dios y quiere adorar a Dios, quiere cantarle alabanzas a Dios. Por eso es importante enseñarle a los niños los caminos de Dios. Pero si no le enseña los caminos de Dios, empieza a razonar y a juzgar las cosas. Y dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Y por qué tengo que creer en ello? Y está en ese paso, en ese escalón de decaimiento. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El verso 22 nos da el sexto escalón del decaimiento del hombre. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, como ya yo empiezo a razonar, entonces pienso que soy sabio y que no necesito entender cómo va a ser posible de que Dios va a crear del barro y sopló. Y ya está ahí el hombre hecho, a su imagen y semejanza todavía. No. Y el hombre se burla de eso y piensa de que son tonterías y se cree sabio. ¿Pero acaso eso sucede solamente en el camino del decaimiento desde Adán hasta para adelante? Sucede a veces con personas que en algún momento escuchan la palabra de Dios, conocen a Dios, pero empiezan a hacer ese camino de decaimiento y al final terminan apartándose, profesando ser sabios. Se hicieron necios. Y finalmente, el paso 7 está en el verso 3. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo voy a creer en un Dios invisible? Dicen al final, ¿no? Mejor hagamos algo de arcilla y hagamos lo bonito, que parezca que ese es Dios. Y le dan la gloria a esa hechura de manos. El Salmo 115 nos enseña que tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no caminan. Tienen boca, pero no hablan. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Ese es el decaimiento del hombre. Prefiere verlo con sus ojos y decir, bueno, este va a ser mi Dios. Y no solamente a semejanza de hombre, sino de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo paraba huyendo, paraba en cárceles, prisionero? ¿Por qué? Aborrecido. Porque el evangelio lo que hace es declarar la verdad. Y la verdad del hombre es esa perdición.
Entonces el apóstol Pablo sale y dice, por ejemplo, en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Está loco ese hombre, dice. Pero es que es la verdad. Es la ira de Dios. Y si sale otra vez hablando, como dice en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces la gente dice, no, eso no quiero escuchar. Yo prefiero tener a un Dios niñito porque está bonito, me cae bien. Ese no me hace nada. No tengo nada contra ese Dios chiquito. Pero no me vengas a decir lo que Jesús habló cuando ya fue grande. Eso sí me afecta. Y como me afecta, entonces te aborrezco. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Y por eso pasó todas estas calamidades. Porque afecta al hombre. La Biblia desnuda al hombre, le muestra la realidad, le saca una radiografía, te mira realmente como eres y te das cuenta y dices, estoy mal, pensé que estaba bien, pero estoy mal. Pero como a las personas no les gusta esa cara verdadera, entonces aborrecen al Evangelio. Esas son las razones por las cuales el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el decaimiento del hombre. Hay otros que dijeron, no, yo prefiero el templo de Diana. Sensualidad, diversión, eso sí es religión, qué bonito, qué pasión. Y el apóstol Pablo no está hablando de eso. Está hablando de una salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado. ¿Qué tiene el hombre en su interior? Pecado. Y finalmente este verso 16 termina diciendo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que pasa es que el Evangelio llegó primero a los judíos. Nuestro Señor Jesús es del pueblo judío, tiene esa genealogía. Llegó a ellos primero, por eso dice primeramente al judío, y después al griego, que significa el que no es judío. Y resulta que cuando nuestro Señor Jesús comenzó a hablar, esas palabras que salían de su boca no le gustó a la gente. Por eso terminó crucificado. Como no le gustó a la gente, entonces, cuando alguien lo repetía, entonces dijeron, no, contigo no quiero saber nada. ¿Qué es lo que produce este Evangelio? Salvarnos del pecado y un camino a la santidad. Y eso es lo que está sucediendo. Y el apóstol Pablo nos declara a través de todas sus cartas, así como lo hacen también los otros escritores de la palabra de Dios. Nos declaran cuál es el camino de justicia, cuál es el camino de santidad, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y eso no es ninguna vergüenza, sino al contrario. Es un orgullo, dice Pablo. Y eso es lo que quiere decir. Es fácil para el ser humano, aun cuando dice ser un buen cristiano, es fácil aceptar las cosas del mundo mientras se complace. Lo que está pasando en este momento, por ejemplo. Estamos en un confinamiento, en una cuarentena. Lo más fácil es que quedarnos en la casa. Justificamos, diciendo estamos en familia, le estoy pasando mejor, tengo más tiempo con mis hijos. Y es razonable, y es cierto, tenemos más tiempo con la familia, de repente, podemos compartir la palabra de Dios. Pero es que eso es lo fácil. Y lo difícil es predicar. No hay cómo salir. No hay cómo hacer cultos, no hay cómo hacer los servicios. Y simplemente, bueno, eso es lo difícil. Y no apuesta su vida. Me llamaba la atención y me hacía reflexionar mucho el ayuno que vamos a hacer el 7 de junio. Porque ahí vamos a ver la balanza.
Y vamos a darnos cuenta cuánto has apostado de tu vida por el Señor y cuánto por el que no te vayan a hacer daño. Parece tan simple. Y uno a veces analiza y razona en su propio razonamiento, se cree sabio y dice, no, pero no es posible. ¿Cómo puede suceder de que alguien venga a tratar de contagiarnos? Pero si la palabra de Dios es clara y nos dice que nosotros no seremos tomados por ninguna de las plagas. Pero lo fácil que es, bueno, mejor me guardo y aquí estoy tranquilito. No hacemos nada. Y no hacemos nada realmente. O sea, resulta que podemos ver a muchas personas que se han confinado muy bien. También que se han olvidado del tremendo mensaje que dio el apóstol Pablo. Se trata de obediencia entonces. Amén. El apóstol Pablo fue deudor y tuvo que obedecer. Estoy pronto para ir y anunciarles el evangelio. Y no me avergüenzo de ese evangelio. Obediencia. Quiero terminar leyendo una porción de Deuteronomio, capítulo 28, para los que tienen el Antiguo Testamento a la mano. ¿Libro de qué? Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y desde el verso 15, sígame con la vista. ¿Deuteronomio qué? ¿Cómo es que nosotros, Deuteronomio capítulo 28, verso 15, cómo es de que nosotros somos protegidos? Somos protegidos simplemente por esa fidelidad a nuestro Dios, por la obediencia que le tenemos a Él. En este pasaje está hablando, todo el capítulo 28, bendiciones de la obediencia, y también habla de consecuencias de la desobediencia. El verso 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces, si no queremos que no nos alcance el coronavirus o cualquier epidemia, cualquier enfermedad, vamos a la obediencia, porque Dios guarda a su pueblo obediente. ¿De qué se sirve que uno esté confinado, bien guardadito, si al final sigue desobedeciendo? Y a veces se justifica, bueno, esto lo ha querido Dios, pues justamente por algo. Lo que Dios quiere es nuestra santidad. Dios no está buscando que te contagies o no te contagies, y Él es el dueño de todo. Entonces lo que nosotros tenemos que procurar es la obediencia. Y para saber qué vamos a obedecer, hay que estudiar la palabra de Dios. Si no, ¿qué vamos a obedecer? Vamos a obedecer, como dice en el verso 21, 22 de Romanos 1, nuestros propios razonamientos. Esto es lo correcto. Así debe ser. Y eso no dice la palabra de Dios. Entonces, no entremos a ese camino del decaimiento, sino retornemos. Que esta sea una reflexión que nos haga pensar que siempre el Evangelio ha tenido poder y tiene poder. El Evangelio tiene el poder. No hay un virus que lo pueda matar. ¿Cuántas epidemias ha pasado este libro? ¿Cuántos ataques ha pasado este libro? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos incendios? ¿Cuántas guerras? Todo el mundo no ha querido que salga a la luz. Pero este libro, que a nosotros nos ha cambiado por completo la vida, no ha sufrido nada. Sigue intacto, porque es poder de Dios. Amén. Y es un poder de Dios no por sí solo, por las hojas que tenemos impresas, sino porque cambia vidas. Y nosotros estamos guardados por ese contenido que nosotros creemos y le apostamos toda la vida a ello. Y decimos, pase lo que pase, yo me sujeto a la palabra de Dios. No me avergüenzo de esto. Me avergonzaría más bien conociendo la palabra de Dios y contradiciendo, porque estaría en desobediencia. Todo lo contrario, entonces, nos sometemos
nos subordinamos a la palabra de Dios. Amén. Es el poder de Dios para salvación. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por su palabra y por todo lo que nos permite pasar para que nosotros reflexionemos cómo está nuestra vida. Amado Jesús, te adoramos, Señor. Bendita es tu misericordia, bendita es tu gracia, que muchas veces nos hemos olvidado, Padre, y te pedimos perdón. Pero una vez más, Señor, en este día, te entregamos nuestra vida por completo. Queremos depender de ti, Señor. Queremos aprender a confiar en ti. Así tengamos que perderlo todo, Señor. Aprenderemos a confiar en ti, que es lo más importante. Tú eres el que nos ha dado todo, Señor, y estas cosas que tú nos has regalado y nos has permitido administrarlas, no nos pueden cambiar, Señor. Nuestra fidelidad tiene que estar en ti, y hoy renovamos, Señor, ese compromiso contigo. Nos arrepentimos, Padre, porque te hemos fallado, pero nuevamente regresamos a este camino verdadero y declaramos como tu siervo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en ti cree, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo con estos coros que son tan preciosos y que se lo dedicamos de todo corazón a Él. Todos igual. Vamos a ponerle todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestra alma a esta alabanza a nuestro Señor Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor.
sabiduría de Dios, insondables son tus caminos. Te doy sin reserva a tu voluntad, en tus manos está mi esperanza. Te entrego completo en tus brazos de amor, tu palabra vivirá en mí. A Él y para Él sea la gloria, a Él y para Él alabanza, a Él y para Él sea la gloria, a Él y para Él la alabanza. ¿Quién conocerá la mente de nuestro Dios? ¿Quién se atreverá a ir sobre su voluntad? A Él y para Él sea la gloria, a Él y para Él la alabanza, a Él y para Él sea la gloria, a Él y para Él la alabanza, a Él y para Él sea la gloria, a Él y para Él la alabanza, a Él y para Él sea la gloria, Él y para Él la alabanza. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vamos a cantar esa canción que dice: celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Una vez más. Celebrar a Cristo, celebrar. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó.
Señor los bendiga, hermanos. Bien, queridos hermanos, ya estamos finalizando el culto a nuestro Dios en esta noche, este maravilloso culto. Hemos estado todos bendecidos, todos llenos de amor cada día a nuestro Dios y Salvador. En el nombre de Jesús damos muchas gracias a nuestro Dios por honrarnos con su santa presencia cada día de nuestra vida y despedirnos ya de este servicio maravilloso. Invito, hermanos, a inclinar sus rostros. Vamos a orar despidiéndonos de este culto. Amado y santo Dios, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres muy bueno, Señor. Nos despedimos de este maravilloso culto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazareno. Bendito Dios, Santo de Israel, majestuoso, a ti sea toda gloria, honra, poder, imperio es tuyo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.